Se titula Un hombre conforme al corazón de Dios. Es el libro que estamos estudiando, cuesta 5 euros y os animamos a que todos lo podáis tener para ir escribiendo, para ir anotando cosas que os llamen la atención y así cuando venimos aquí, pues todo podemos también compartir. En principio este autor, junto con su esposa, han escrito 3 libros que tienen el mismo nombre. Uno es Un hombre conforme al corazón de Dios, que es este primero que estamos estudiando. Las mujeres están estudiando Una mujer conforme al corazón de Dios. La idea sería que cuando terminemos este libro, que si hacemos como lo estamos haciendo, un capitulito al mes, habéis visto los capítulos son muy breves, pero bueno, dicen cositas muy interesantes. La idea sería que al terminar este libro, pues pasemos al siguiente, y el siguiente se titula Un esposo conforme al corazón de Dios, ¿no? Cómo ser también un esposo. Y el tercero y último es Un padre conforme al corazón de Dios, ¿no? Así que tanto el autor como la autora abarcan 3 áreas muy importantes en la identidad de un hombre y una mujer, ¿no? En principio todos aquellos que Dios les permita y les regale tener una familia, pues todos necesitamos eso, ¿no? Ser hombres, ser mujeres, ser esposos, esposas y ser padres y madres, ¿no? Yo creo que es muy completo todo el material que vamos a estar estudiando. Y el mes pasado pues estuvimos comenzando con la introducción y estuvimos analizando la vida de David, porque si os acordáis, este título, Un hombre conforme al corazón de Dios, está extraído de un versículo en Hechos de los Apóstoles, donde Dios dice, he hallado a David, ¿no? Varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero, ¿no? Y eso es lo que estuvimos viendo, que David no era perfecto, que David probablemente se equivocó y cometió muchos más errores que nosotros, incluso más graves que los errores que nosotros hemos cometido, pero aún así el Señor en su gracia y en su misericordia lo utilizó y eso también nos da mucho ánimo y mucha esperanza, porque seguro que cuando nos miramos en el espejo, no en el espejo físico, sino cuando miramos el desastre que cada uno de nosotros también todavía somos por dentro, a veces nos desanimamos, podemos desesperarnos, pero el Señor ha comenzado una obra y Él la va a ir perfeccionando, ¿no? Así que, bueno, si no pudisteis leer el primer capítulo, lo estuvimos grabando, el resumen, y lo tenemos también ahí en la página de la iglesia, en el canal de YouTube. Y hoy pues vamos a comenzar con nuestro segundo capítulo, ¿vale? Estamos viendo el primer bloque, el autor divide su libro, lo divide en 3 bloques. El primero se titula La búsqueda de Dios, la importancia de buscar a Dios. El segundo apartado se llama En busca de las prioridades, cuáles son las prioridades que tenemos que tener de Dios. Y el tercer bloque se llama El propósito de Dios, ¿no? El libro lo divide en 3 bloques y cada apartado pues tiene diferentes capítulos. Y hoy comenzamos el segundo capítulo de este libro. Así que estamos en la búsqueda de Dios, la primera parte, y Jim George, precisamente el autor de este libro, pues dice algo así. Comienza diciendo en este párrafo, así como el agua es el único elemento que puede saciar la sed en el desierto, de igual forma, la provisión de la palabra de Dios es la única bebida que puede satisfacer nuestra sed espiritual. Es lo único que puede darnos valor en tiempos de pruebas y de orientación para nuestra vida cansada. Aquí el autor lo que está comparando es la palabra de Dios con el agua, ¿no? En cierta ocasión Jesús también dijo, yo soy el agua, ¿no? Yo soy el agua de vida. Y la palabra también pues, puede ser como ese agua que realmente sacia, ese agua que realmente nos ayuda, como dice aquí en esta ilustración, ¿no? En medio de un desierto, yo no he atravesado nunca un desierto, pero me imagino lo importante que tiene que ser contar con agua, ¿no? Para atravesar ese terreno. Y en este párrafo lo que está diciendo el autor, hermanos, es que cuando estamos atravesando pruebas, cuando estamos atravesando dificultades en nuestras vidas, si no echamos mano del agua espiritual de Dios, si no echamos mano de la palabra de Dios, probablemente ese desierto o no lo vamos a superar o vamos a fallar mucho durante ese transcurso que tenemos que ir avanzando, ¿no? Entonces, aquí el autor pues ofrece esa ilustración del desierto, las pruebas, las dificultades, pero también ese agua que el Señor nos ha dejado por medio de su palabra, ¿no? Así que el capítulo 2 se titula Deseos de crecer espiritualmente. Mirando este título del capítulo 2, vosotros ahora mismo
¿Os encontráis con deseos de crecer espiritualmente? ¿Estás en una etapa en tu vida donde quieres crecer más? ¿O quizás estás en un punto un poco más acomodado? ¿O quizás estás en medio de un desierto? ¿O estás desanimado, ¿no? La vida del creyente, al igual que la vida de cualquier persona, no es una vida ascendente constantemente, ¿no? No vamos siempre de gloria en gloria y de victoria en victoria, ¿no? A veces pasamos por crisis, a veces estamos en una etapa un poco más estable, a veces estamos en un tiempo de un poco más de decadencia, pero lo importante es que en nuestro interior tengamos ese deseo de seguir creciendo, porque siempre se puede crecer más. Nunca vamos a llegar a un momento donde tú digas, bueno, pues yo ya lo sé todo, yo ya no tengo que estudiar. A veces el hombre, en muchas áreas de su vida, sí que toca al límite, ¿no? Pues consigue algo, o un título, o consigue un trofeo, o consigue algo, y ya ahí pues dice, bueno, ya he llegado a lo máximo. Pero los creyentes no, los creyentes siempre podemos seguir creciendo. Y tenemos que seguir creciendo, no podemos quedarnos en un terreno estancado, en un terreno de comodidad, de religiosidad. Y bueno, este pasaje viene, como se suele decir, como anillo al dedo a lo que vamos a ver en esta tarde, ¿no? El salmista, aquí en este caso también David, en el Salmo 42, un pasaje muy, muy conocido, pues hace una comparación de cómo se encuentra su estado espiritual, cómo se encuentra su alma, y lo compara con los ciervos, ¿no? Que en aquella época pues él conocía muy bien, ¿no? Y dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Luego comentaremos algunos detalles de este versículo, ¿no? Pero aquí el salmista lo que está diciendo es que su alma tiene deseo de crecer. Su alma tiene necesidad de sentir a Dios. Él está atravesando un momento en su vida donde le pide a Dios más de él, ¿no? Donde quiere experimentar más de su presencia. Así que lo que vamos a ver es cuál es nuestra fuente, dónde se encuentra el crecimiento, ¿no? Igual que cuando los niños van al médico y le están haciendo las pruebas y van viendo si todo va sano, si está creciendo, si no. Hay algunos alimentos que son los que recomiendan, ¿no? Pues tener una dieta equilibrada, algunos niños necesitan unas vitaminas, otros niños necesitan otras cosas, ¿no? Y de la misma manera nosotros, si queremos crecer, necesitamos ir a la fuente. ¿Y cuál es la fuente, no? La fuente que vamos a ver hoy, una de las herramientas es la palabra de Dios. La importancia de conocer la Biblia, la importancia de trabajar cada día con la palabra, ¿no? De conocerla, de estudiarla, de reflexionar, de meditar en ella. La primera pregunta que nos dice el autor es, ¿por qué creemos que la Biblia es única? La primera afirmación, aquí el autor nos muestra tres afirmaciones, ¿no? La primera afirmación es que la Biblia afirma ser la palabra de Dios. Y no tengo aquí ni quiero dedicar mucho tiempo a esto, pero yo hoy mientras preparaba y recordaba y repasaba esto, me he quedado ahí pensando en esto y yo sé que es una verdad que muchos conocemos desde hace años, pero como estaba diciendo antes Ezequiel, ¿no? No sé cuántos tenéis ahí la Biblia, si la tenéis, la podéis coger en un momento, si no luego en casa, pero tú tener este libro en las manos, este libro, y creer que este libro es la palabra de Dios, eso es impresionante. Entender y creer, ¿no? Porque, como ha dicho antes Manolo, la gente no lo cree, pero que Dios te haya dado el regalo de creer que este libro es la palabra de Dios y que tú entiendas que aquí, tú abres cualquier página y está Dios hablándote, eso es brutal, es impresionante. Solamente eso ya tendría que despertar esa sed por Dios. Si alguien aquí no tiene esa sed por la palabra, tu mente tiene que entender que cuando tú estás leyendo cualquier versículo, estás leyendo a Dios mismo. Dios ha tenido misericordia y se ha comunicado con el ser humano y lo ha dejado escrito, redactado en un libro y lo tenemos aquí, al alcance de nuestra mano, lo tenemos en nuestros móviles, lo podemos escuchar. Entonces, la importancia, el valor que tiene este libro, ¿no? Y a lo largo de la historia podemos ver personas que han dado literalmente, han dado su vida por defender este libro. Personas que han traficado de un país a otro escondiendo libros para poder llevar la palabra de Dios a otros países. ¿Por qué? ¿Quién se juega el cuello por Mortadelo y Filemón? Nadie.
pero yo me juego el cuello sabiendo que estoy metiendo en un país la palabra, como ha dicho antes nuestro hermano, que puede transformar el corazón de una persona. Entonces, la primera afirmación que nos recuerda el autor es que la propia Biblia afirma que es inspirada por Dios, que Dios mismo es el que está inspirando y por medio del Espíritu Santo utilizando a cada autor, ¿no? Para dejar lo que Él realmente quiere que nosotros conozcamos, ¿no? Y el versículo más conocido es 2 Timoteo 3:16, que no dice alguna parte de la Escritura, no dice la mitad, no, dice toda la Escritura. Toda la Escritura es inspirada por Dios y ahora mira esta parte, y útil. Todo lo ha inspirado Dios. Cuando hablamos de toda la Escritura, estamos hablando sobre todo del original, por supuesto. Nosotros tenemos traducciones y tenemos que mirar y hacer estudios profundos cuando queremos saber algunos temas, pero toda la Escritura ha sido inspirada por Dios y ahora es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, ¿no? A fin de que todo hombre sea perfecto, preparado para toda buena obra y que podamos hacer la voluntad. Así que la primera afirmación, y por eso es único también, es que la Biblia es la palabra de Dios, es la palabra de Dios. En segundo lugar, podemos ver, la segunda afirmación es que la Biblia afirma ser veraz y nunca trata de justificar sus declaraciones. La Biblia ya da por sentado la autoridad que ella misma tiene, no tiene que estar explicándole al hombre las cosas. Cuando Dios dice no, es no, porque Él es la máxima autoridad. Entonces no podemos acercarnos a la Biblia nosotros juzgando a la Biblia, que eso está ahora muy de moda. Ahora yo me acerco a la Biblia a ver si le encuentro errores, a ver si esto que está diciendo está mal. No, es la Biblia la que te tiene que analizar a ti. No me tengo que acercar a la Biblia con la lupa a ver si esto no es para mí, a ver si esto sí, a ver si esto es... No, la Biblia, cuando tú la entiendes, es la que te tiene que analizar a ti. Y cuando tú crees que toda la palabra de Dios es veraz, cuando tú crees que todo lo que Dios te está diciendo es verdadero, entonces puedes confiar. Solo vas a confiar cuando te dicen la verdad, ¿no? Si yo te he engañado 3, 4 veces, la próxima vez que yo te diga algo vas a dudar de mí, vas a desconfiar. Pero Dios no es hombre ni hijo de hombre para que mienta ni para que se arrepienta, ¿no? Así que ahora yo, si creo que es la palabra de Dios, lo segundo es que puedo confiar plenamente en lo que Dios me diga. Cuando Dios me dice, coja hacia allá, cuando Dios me dice, no hagas esto, puedo confiar, porque sé que la palabra es veraz y va a tener beneficio para mi vida, ¿no? El Salmo 19:7 dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma, ¿no? Lo que estaba diciendo antes nuestro hermano, ¿no? La ley de Jehová, la palabra de Dios, es perfecta y es la única que puede convertir el alma. Nosotros podemos ayudar a que una persona piense de manera diferente. Nosotros podemos ayudar a que una persona cambie sus actitudes, su comportamiento. Podemos hacer muchas cosas, pero una conversión de dentro hacia afuera, eso solo lo puede hacer la palabra de Dios, ¿no? Y hay miles, millones de testimonios. Todos los que estamos aquí que hemos nacido de nuevo, la palabra ha tenido que hacer algo en nuestras vidas. Si no, hemos tenido un encuentro con una religión, pero no con el Señor, ¿no? Y la tercera afirmación, podríamos sacar, bueno, infinidad de afirmaciones, ¿no? Pero solamente queremos recordar estas tres. En la palabra de Dios es perfecta, es veraz, puedes confiar en ella. Y lo tercero, como decía nuestro hermano Albert, la Biblia afirma ser viva y estar viva. La Biblia es el único libro que está vivo. La Biblia es el único libro que cuando tú lees un pasaje que has leído hace un mes, te habla y te muestra un detalle diferente. La Biblia es el único libro que habla a tu corazón, que te guía, que te muestra lo que tienes que hacer. A eso se refiere, ¿no? Con que está vivo, ¿no? No es un libro obsoleto ahí que ya está escrito, lo lees 10 veces y 10 veces te dice lo mismo. La Biblia está viva, ¿no? Eso es lo que dice Hebreos 4:12, un versículo también muy conocido, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, ¿no? A todos nos habrá pasado, ¿no? Que estás haciendo o el devocional o estás leyendo un versículo o estás escuchando una predicación y sientes que la palabra es que te penetra. A mí me ha pasado en alguna ocasión que he ido a algún sitio a predicar, he predicado y luego ha venido la persona y me ha dicho, tú conocías algo de mi vida, ¿no? A ti te han contado algo y por eso tú has dicho eso y por eso tú has utilizado ese versículo. Y yo digo, no, yo no te conozco de nada, el pastor no me ha dicho lo que tengo que predicar.
Pero por eso cuando venimos aquí, hoy, cuando estamos aquí, cuando venimos a un estudio, cuando el domingo venimos aquí, hermanos, no venimos a escuchar a un predicador, no venimos a escuchar a una persona, venimos a escuchar a Dios. Y cuando la Biblia se abre y se interpreta y se aplica correctamente, es Dios hablando a tu corazón. Y ese es el momento más importante del día. Cuando Dios te está hablando, pues tienes que hacer como Samuel, ¿no? Cuando escuchó por primera vez al Señor. Heme aquí, Señor, yo guardo ahora silencio, punto en boca, tú hablas y yo obedezco, ¿no? Dice a continuación, cuando leo la Biblia, mi vida es transformada. Cuando leo la Biblia, mi vida es transformada. Ahora, esta frase, si habéis leído el capítulo, esta frase la dice ahí el autor, ¿no? Que si tú quieres que tu vida sea transformada en muchas áreas, lo que tienes que hacer es leer la Biblia. Y yo estaba pensando, y si le damos la vuelta a la frase, si la ponemos en negativo, la frase diría esto. Cuando no leo la Biblia, mi vida no es transformada. ¿Tú quieres que tu vida se transforme? No tienes que hacer 7 pasos, tienes que leer la Biblia. ¿Tú no quieres experimentar cambios en tu vida? No la leas. Así de sencillo, así de claro y así de directo, ¿no? Si aquí los que estamos aquí escuchando esto queremos seguir cambiando para bien, queremos seguir creciendo, que es el tema que hoy estamos tratando en este segundo capítulo, crecer. ¿Cómo crezco? Leyendo la Biblia. El que no lee la Biblia no crece. Igual que el niño que no estudia no aprende. El niño que no va al colegio o no le enseñan, su mente se queda ahí. Nadie le ha enseñado a sumar, nadie le ha enseñado a multiplicar y la mente está ahí limitada. De la misma manera, el crecimiento espiritual se produce por leer la Biblia. Entonces, hermanos, esto es muy serio lo que estamos diciendo. Y aquí venimos a ser mejores hombres, no venimos porque hay que ocupar un espacio una vez al mes, porque es que las mujeres tienen reunión y nosotros... No. Yo estoy aquí porque yo necesito ser un mejor hombre. Yo no sé tú, pero yo necesito ser un mejor hombre. ¿Cómo puedo ser un mejor hombre? Leyendo la Biblia, conociendo la Biblia. ¿Que no sabes leer la Biblia? Búscate a alguien que te lea la Biblia. ¿Que no sabes entender la Biblia? Búscate a alguien que te la explique. Como Nicodemo se acercó a Jesús, mira, me la explica. Como Felipe, ¿no? Con el eunuco, ¿no? Que dice que iba leyendo Isaías, ¿no? El eunuco. Le dijo, entiende, y dijo él, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Como dice el Romano, ¿no? ¿Cómo van a creer si nadie les predica? ¿Cómo van a oír si nadie...? Entonces, si alguien aquí tiene algún problema, alguna limitación para entender la Biblia, busca a alguien que te la explique. Queda con alguien, con un hermano, con un familiar, con alguien y dile, mira, una vez a la semana vamos a leer un capítulo, 3 versículos. Lo leemos y me lo explicas. Y esa persona que te abra la Biblia y que te la explique, tú ya estarás agradecido a esa persona y le deberás, vamos. A una persona que me abre la Biblia, me la interpreta y me la aplica, yo le debo la mitad de mi reino, ¿no? Le estoy agradecido a la persona que me abre la palabra y que me la explica. Así que, por favor, mirad estas 2 frases, si tenéis ahí para apuntar eso, porque esto es muy importante. Esto no es una frase sencilla, es una frase profunda. Si tú quieres que tu vida cambie, la Biblia. Que tú estás cómodo en tus miserias, que tú estás cómodo como estás, pues entonces no la abras, porque como la abras vas a cambiar. Como la abras, este libro que es único y que transforma el corazón, lo va a transformar. Que tú estás pasando depresión, tú quieres salir de la depresión, abre la Biblia. Tú quieres mantenerte un tiempo en esa depresión, deja la Biblia cerrada. Que hay un pecado que te está venciendo, un ídolo, una adicción, que tú quieres seguir ahí, no abras la Biblia, no escuches predicaciones, te quedarás ahí mucho tiempo. Que quieres vencer el pecado, quieres vencer la adicción, abre la Biblia. Y esto que es tan sencillo, que se le puede explicar a un niño, esto es lo que nosotros tenemos que entender.
que cada día que yo abro la Biblia, Dios me está transformando. Cada día que yo no abro la Biblia, yo no estoy creciendo. Por eso la necesidad de leer la Biblia todos los días. Un versiculito, un capítulo, algo que me ayude a cambiar. Aquí dice que ningún otro libro produce el mismo efecto en una persona como la Biblia. Bueno, lo que hemos estado ya diciendo, ¿no? Solo la Biblia puede producir cambios verdaderos y, atención, y permanentes. Porque hay personas que pueden cambiar y luego a los 6 meses... Pero aquí es un cambio verdadero y algo permanente. El Señor te cambia y se mantiene. Y aquí quiero que también otra vez podamos compartir, que podamos, los que queramos, abrir nuestro corazón. ¿En qué ha cambiado tu vida la palabra de Dios? Pensemos en algo. Puede ser algo radical que Dios haya hecho en tu vida o algo puntual. Tú dices, mira, es que en este momento mi vida estaba así. Yo escuché un mensaje, un versículo, lo entendí y mi vida giró, mi vida experimentó paz. Venga, testimonios reales de que la Biblia ha producido cambios en nuestros corazones. ¿En qué ha cambiado tu vida la palabra de Dios? Podemos hablar. Yo recuerdo que cuando el Señor empezó a poner una carga, una convicción muy grande para que yo predicara la palabra, ¿no? No sabía si iba a ser predicador, evangelista o pastor. Fue cuando ya también decidimos, junto con Ángela, cuando ya lo teníamos claro, ¿no? Que el Señor nos quería viviendo para Él, ¿no? Para el Evangelio, decidimos apartar estos 4 años para estudiar la palabra. Hicimos un paréntesis en nuestras vidas y, ingenuo de mí, yo pensé que después de los 4 años, cuando terminara, yo iba a saber. Y recuerdo que cuando terminé me vino a la mente la frase de ese, no recuerdo el nombre, ese filósofo, pero ese hombre que dijo, solo sé que no sé nada. Sócrates, ¿no? De verdad, hermanos, yo personalmente, yo he tenido la oportunidad de estar 4 años, día tras día, estudiando la Biblia. A veces desde las 8 de la mañana hasta las 9, 10 de la noche, por la mañana recibiendo clases, por la tarde preparando estudios, 4 años. Y al terminar te das cuenta que solo te has mojado los pies en la orilla y que la Biblia tiene mucho más. Y eso para mí fue algo tremendo, porque y algunas veces cuando me veis predicar con pasión, ¿no? También eso depende mucho de tu forma, de tu forma de ser, pero yo soy una persona que predico con esa pasión porque es que lo creo. Es que lo creo. Yo como dije hace poco en la predicación esa, es que yo creo en el poder del Evangelio. De verdad, hermano, es que lo creo. Y lo creo porque también, como dice esta pregunta, yo lo he experimentado en mi vida. La palabra de Dios ha sanado mi vida era una ruina. Todos los que estáis aquí conocéis parte de mi testimonio, ¿no? Yo desde pequeño en el mundo de las drogas con mis padres, pidiendo dinero, bueno, una ruina. Y la palabra de Dios sanó mi corazón. Yo a los 13, 14 años, yo tenía tantas heridas en mi corazón de ausencia de padre, de madre. Y recuerdo ese versículo, ¿no? Aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo el Señor te recogerá. Y experimentar cómo el Señor llena ese vacío, cómo el Señor también me ayuda en mis pecados, en todos los desastres que yo hacía. Él restauró mi vida, me ayudó con el orgullo. Hubo un tiempo en mi vida que yo era muy orgulloso. Me ayudó con el temor al hombre, otro tiempo donde hacía las cosas y solo estaba buscando la aprobación, tenía miedo a decir algo por la persona y Dios me liberó del temor al hombre. Dios me liberó de una etapa donde yo tenía mucho miedo a la muerte. Mucho miedo a la muerte. En mis brazos han muerto las personas más importantes. Se murió mi abuela, que era como mi madre, conmigo. Se murió mi abuelo a los 6 meses, que era como mi padre. Y en la habitación a solas se murió mi madre. Y yo recuerdo que eso a mí me atormentó durante mucho tiempo. Y el Evangelio,
creer en la vida eterna, creer en las promesas de Dios, me salvó de la locura. Y lo último, como ha dicho antes Alan, yo odiaba con todo mi corazón a mi padre. Lo odiaba. Y siendo creyente, ¿eh? Yo llevaba ya años siendo creyente, pero pensaba en mi padre, hablaba a mi padre y lo hacía de una manera irónica, me burlaba. Y recuerdo que un día, haciendo un devocional con la vida de José, el que tiraron a la cisterna, yo leí, y al final José se encuentra con su hermano y dice, Dios me trajo hasta aquí. Ese versículo, Dios me trajo hasta aquí, es que me atrapó, me revolucionó. Dios me dijo, yo he permitido todo esto. Entonces, cierro aquí, no quiero alargarme mucho, pero es que la Biblia transforma a las personas, de verdad. Y yo he visto personas violentas que el Señor las ha transformado, matrimonios que estaban rotos. La gran mayoría de las personas que salen del mundo de las drogas, la gran mayoría lo hacen en centros cristianos. Porque la droga a veces es un ídolo ahí que te anula, te destruye la mente, rompe las relaciones, y el Evangelio transforma las vidas. Entonces creemos que la palabra de Dios sigue transformando, ¿no? Y dice aquí, resulta trágico cuando un cristiano no crece. Cuando un cristiano no crece en su espíritu, o cuando su crecimiento espiritual no es normal, es algo trágico. ¿Tú te imaginas que un niño pequeñito, van pasando los años, y no va creciendo? Tú te empiezas a preocupar, ¿o no? Tú dices, hombre, es que tiene 10 años, pero tiene este tamaño. ¿Tú te preocupas? ¿Tú haces algo por saber qué le pasa? ¿O tú dices, da igual niño, ¿no? Tú te preocupas. Y hermano, nosotros nos tendríamos que preocupar cuando vemos que van pasando los años y seguimos en el mismo punto. Las mismas actitudes, los mismos pensamientos, los mismos pecados. Yo tengo que luchar con el pecado, pero el pecado dice que no se va a enseñorear de mí, porque el Señor ha vencido. Entonces, todos luchamos con el pecado, pero en una época lucho con la crítica, en otra época lucho con la pornografía, en otra época estoy luchando un poco más con el orgullo, pero 20 años luchando con lo mismo, algo no está yendo bien. Personas que actúan de la misma manera, que pierden los papeles siempre en el mismo punto, eso es una señal que tú no estás creciendo. Tú estás viniendo aquí, como dice la Biblia, eres un oidor, pero no un hacedor. Dios desea que crezcamos. Ayer tuve que comprarle una zapatilla a David, que está jugando a fútbol, ya las tenía destrozadas, y cuando fui y le pedí el número, yo vi la bota y digo, ¿cómo le puedo entrar? Y me quedé diciendo, ostras, es que el niño, claro, no eres consciente porque tú estás ahí, pero cuando le ves la bota que tiene ahora, es que el niño está creciendo. Y gloria a Dios por ello. Y hermano, esto es muy importante, y esto era algo que yo quería dejar bien en vuestros corazones. Tenemos que mirar todos los que estamos aquí si estamos creciendo. Porque si estás estancado, si eres el mismo creyente que el año pasado, de verdad, hermano, de verdad, esto no es ni por juzgarte, ni para que te sientas mal, pero algo no está funcionando. Porque si la Biblia dice que cuando la lees te transforma, o no la estás leyendo, o la estás leyendo mal, o la estás leyendo y no la estás poniendo en práctica. En la Biblia, dice, en la Biblia el crecimiento se ve como un subproducto natural de nuestra vida en Cristo. El crecimiento espiritual debería ocurrir en forma natural. ¿Qué tengo que hacer yo para que mi hijo crezca? Yo no voy y le digo a David, vamos a ver si mañana concéntrate, a ver si podemos crecer un poco, ¿eh? David, tienes que intentar. No, él está bien alimentado, él descansa, él está sano, el cuerpo va creciendo. Si no estás comiendo, si no, eso te va a afectar, y si tienes una enfermedad, eso también te va a afectar. Entonces aquí, todos los que estamos aquí, tenemos que hacernos esa pregunta. Si yo no estoy creciendo, si yo no estoy cambiando, si yo no estoy siendo un mejor marido, no estoy siendo un mejor creyente, o no me estoy alimentando o tengo una enfermedad. Y hay enfermedades espirituales. El rencor, la amargura, ¿no? Dice, no dejad ninguna raíz de amargura.
El termómetro nuestro es el Espíritu Santo. Cuando yo estoy viendo una película, que a mí me pasa y te pasará a ti, y de repente hay una mujer que aparece de repente desnuda, completa, con un cuerpazo impresionante. Si yo me quedo ahí más tiempo de la cuenta, si yo no cojo el mando, eso de verdad, hermano, no nos engañemos, eso es una señal de que yo no estoy muy bien. Aunque luego esté aquí levantando las manos y esté aquí a -10. Mi Espíritu Santo tiene que indicarme que no estoy bien. Si yo me peleo con Antonio, mi Espíritu Santo, yo estoy por la noche cenando y ¿qué me va a estar trayendo a la mente el Espíritu Santo? Esto que ha pasado con Antonio ya está tardando. Ahora, ¿qué pasa? Que como no lo haga un día, como no lo haga otro día y como no lo haga otro día, ya dejas de escuchar al Espíritu Santo. Y eso se le conoce como decadencia espiritual. Y hay que tener mucho cuidado. Dice, si hoy oís la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Y eso no se lo está diciendo a la gente incrédula, porque la gente incrédula ya tiene el corazón duro. Eso se lo está diciendo a la iglesia, a creyentes. Si hoy escuchas la voz del Señor, si tú el domingo escuchas una predicación que te dice que hagas algo y no lo haces, eso es una señal que tu corazón ya está duro. Y se ha puesto duro no de la noche a la mañana. El corazón no se pone duro de la noche a la mañana. El corazón se va poniendo duro poco a poco, igual que Lot terminó en Sodoma poco a poco. Todo lo que te venga a la mente, que sea bueno y que sea conforme a la voluntad de Dios, hazlo. Da igual que sea tu conciencia o el Espíritu Santo, hazlo. Tú estás en tu casa y tú dices, uy, creo que tengo que comprarle unos mandados a este hermano. ¿Cómo sé yo si eso? ¡Hazlo! Da igual, estás haciendo el bien. ¿Me entiendes? Entonces, porque también Dios habla por medio de la conciencia. Entonces, tanto la conciencia como el Espíritu Santo, al final el filtro es decir, esto si yo lo llevo a la palabra, ¿qué me dice la palabra? Ah, pues la palabra me respalda lo que voy a hacer. Pues adelante. Ahora, he añadido aquí este versículo y esta imagen. Esto no está en el libro. Pero yo estaba pensando en todo esto del crecimiento y pensaba en muchos de los que estáis aquí, ¿no? Que sois hermanos, que sabía o esperaba que pudierais estar aquí. Y Hebreos 5:12 dice lo siguiente. Porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Es interesante, ¿no? Todos los que estamos aquí, yo creo que no hay nadie que lleve menos de un año. Todos llevamos ya tiempo y lo que te dice aquí la palabra es, debería ser ya maestro. Una persona después de varios años aprendiendo, debería ya de hacer cosas. Y lo que tenemos que reflexionar todos los que estamos aquí es eso. ¿Cómo puede ser que yo lleve 5, 3, 10 años y todavía no sepa cosas básicas? ¿Cómo es posible que todavía yo no esté sirviendo? ¿Cómo es posible que todavía yo no esté enseñando a otros? ¿Cómo es posible que yo todavía no me sienta preparado para discipular? Llevo 7 años, ¿cómo no voy a estar preparado? ¿Cómo es posible que ya tengo que saber estas cosas y no las estoy poniendo en práctica en mi vida? Es que a nosotros, por ejemplo, a nosotros no se nos tiene que enseñar. Una persona nueva, hay que enseñarle todo. Leche hay que darle. Hay que enseñarle todo. Pero ya nosotros, todos los que estamos aquí, que llevamos ya un tiempo, no deberíamos de estar con la leche. Deberíamos estar ya siendo maestros. Tú mismo corrigiéndote a ti mismo. Yo hay veces que tengo actitudes o que vienen pensamientos, vienen cosas, yo mismo me exhorto a mí, utilizo la palabra, le predico a mi alma y eso es una señal de madurez. Cuando una persona es madura, es una persona que sabe solucionar conflictos, que está preparado. Mis hijos no, y entonces me tienen que pedir, papá, es que he tirado el vaso. Cuando ellos van creciendo, ya se van independizando. Entonces, nosotros, como dice aquí la palabra, y aquí está el ejemplo, hermano, aquí está ese crecimiento natural que tendríamos que tener como creyentes. Y al creyente que está ahí, no habría que decirle lo que hay que decirle a un niño. A nosotros no hay que decirnos, mira, que tenemos que ofrendar.
¿Cómo que tenemos? Es que hay que ofrendar. Mira, hermano, a ver si los domingos, entre canción y canción, a ver si algún hombre levanta una oración. Me parece vergonzoso, a mí, me parece vergonzoso que debiendo ser ya maestro, tengamos que estar diciendo, hermano, a ver si oramos, ¿no? Los hombres. Hermano, a ver si todos los hombres servimos y damos ejemplos a las mujeres y damos ejemplos en la iglesia. A ver si estudiamos la palabra y en las reuniones levantamos la mano no solo para preguntar, sino para responder dudas. Debiendo ser ya maestro, y aquí le está exhortando a la iglesia, le está diciendo, hermano, que es que lleváis años y estoy todavía con vosotros con el ABC. Y los que estamos aquí, hermanos, de verdad, no tenemos excusa. Tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir estudiando, tenemos que seguir aprendiendo, tenemos que seguir cambiando. Yo no puedo tener las mismas actitudes que tenía cuando estaba con Ángela en el primer año, que nosotros tuvimos muchos conflictos por el choque cultural, luego nos fuimos al seminario. Ahora nosotros tenemos otro tipo de conflictos. Y ahí vemos la madurez. Esto ya no, yo ya sé lo que te molesta a ti, entonces no te lo voy a decir. Entonces, en todas las áreas de nuestra vida, nosotros, hermanos, deberíamos ser ya maestros. Y cuando nos tengamos que pedir ayuda, pues son cosas ya, ¿no? Que viene una situación, mira, Moisés, aconséjame aquí, o qué crees, o simplemente vengo para que me ayude en oración. Pero una persona que ya es madura, deberíamos ser ya maestros. Entonces, por favor, meditemos en estas cosas y crezcamos, ¿no? Como dice aquí, creced, dice 2 de Pedro, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Creced. Y si te das cuenta, aquí el verbo está apuntando a que tú eres responsable de crecer. Creced, te lo está diciendo a ti. Velad y orad. Sed llenos del Espíritu Santo. Son verbos en activo, no son verbos pasivos. Son verbos que te dicen que tú tienes que hacerlo, que tú tienes que hacerlo. Por eso sí, la soberanía de Dios, que Dios nos cuida, todo lo que tú quieras. Pero está la responsabilidad del hombre. Y como yo no abra la Biblia, Dios no me transforma. Sí, que Él lo va a hacer, pero que yo tengo que abrir la Biblia. Eso me corresponde hacerlo a mí. Así que la palabra te anima, te exhorta a que sigas creciendo, que no te quedes en el punto en el que estás. Vamos a hacer una dinámica. Vamos a separarnos. He contado que somos 20, entonces nos separamos en grupos de 5. Hacemos grupos de 5 por aquí. Y vamos a estar 20 minutos en ese grupo de 5 charlando sobre estas preguntas que tenemos aquí, ¿vale? Las podemos ver ahora desde donde estemos. La primera pregunta es, en estos momentos, ahí, con sinceridad, somos un grupo de amigos, como dijimos el mes pasado, ¿no? Los objetivos de esta reunión es crecer en amistad, que tengamos confianza, que tengamos unidad entre nosotros y consagrarnos más al Señor. Esos son los objetivos de estas reuniones. Que tengamos confianza, aquí no tenemos que aparentar, ni tenemos que ponernos máscara, podemos abrir nuestro corazón, buscar la unidad y la amistad y ayudarnos a crecer. Entonces, en 20 minutos vamos a tratar de responder, charlamos en estas preguntas. ¿En qué momento, en estos momentos, cómo te sientes? ¿Crees que estás creciendo o te sientes estancado? La segunda, ¿en qué área crees que estás creciendo más? Pues mira, yo estoy creciendo más en este área, o me siento que ahora estoy creciendo, pues no sé, en cosas de teología, o en cosas de mi carácter, o en el servicio, o en el amor. La siguiente, ¿en qué área crees que necesitas crecer más? Mira, pues yo creo que necesito crecer un poco más en este área. Y la última, ¿qué cosas te impiden profundizar más en la palabra? Ahí con sinceridad, ¿qué es lo que te está impidiendo que tú leas la Biblia, que tú la estudies? Vamos a continuar con la parte final del libro. Aquí dice, sedientos por crecer, ¿no? Sedientos por crecer y continúa con esa ilustración del agua, con esa ilustración de la sed espiritual que deberíamos de tener por el Señor, por su palabra. Dice, nuestro cuerpo físico sabe que no puede funcionar sin el agua física. Súper interesante. En el momento que tu cuerpo tiene sed, tu propio cuerpo te lo va pidiendo. Y nadie aquí puede decir, me niego a darle agua a mi cuerpo. No. Puedes negarle a tu cuerpo otras cosas, pero el agua
Creo que son 2-3 días máximo, Manolo, lo que se puede estar sin beber agua, ¿no? Lo máximo. 3 días y la persona fallece, ¿no? Si no... Entonces, qué interesante que el propio cuerpo, ¿no? Yo ya me había quedado ahora sin agua, en este momento, pum, he ido a recargar el agua porque veo que mi cuerpo lo necesita. Y así debería de ser a nivel espiritual, que tú sientas que lo necesitas, que necesitas del Señor. ¿Qué pasa si no se siente? Mira, te la voy a responder, que eso es lo que viene ahora. Dice a continuación, nuestro ser espiritual no puede funcionar sin el agua viva de la palabra de Dios, ¿no? Nuestro ser espiritual no puede funcionar si no tenemos la palabra. Pero, ¿qué pasa, como dice nuestro hermano Antonio, qué pasa con aquellos que no están bebiendo del Señor? ¿Qué pasa cuando yo estoy en una etapa donde no estoy bebiendo de las cosas del Señor? Dice el salmo con el que comenzamos, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo, cuando vendré y me presentaré delante de Dios. El ser humano tiene sed en su interior. ¿Qué sucede? Que si yo no bebo de Dios, esa sed la voy a tratar de llenar en otras cosas. Entendemos, ¿verdad? Beber hay que beber. Si pasan 3 horas y tú no tienes agua, vas a beber refresco. Y si no hay refresco, vas a beber un zumo. Y si no hay, vas a buscar meterle agua a tu cuerpo físico. ¿Lo entendéis? Porque el cuerpo físico necesita beber. Máximo, nos ha dicho aquí un hermano médico, 3 días. Si ahora en este día se cortara el agua, tú buscarías cualquier líquido. De la misma manera, a nivel espiritual, o bebemos del Señor o bebemos de otras cosas. Y claro, este mundo te ofrece muchísimas cosas. Que si entretenimiento, que si descanso, que si sexo, que si placeres, que si deporte. Y sin darnos cuenta, las personas de este mundo están tratando de llenar ese vacío lejos del Señor. Por eso constantemente. Jeremías dice, que creo que ya en el próximo capítulo lo desarrollo un poco más, dice Jeremías, hablando Dios, me habéis dejado a mí, fuente de agua viva. Y como me habéis dejado a mí y tenéis sed, habéis cavado cisternas rotas que no retienen agua. Este pasaje es impresionante. El ser humano ha dejado el manantial, ha dejado el agua, y como tengo sed, me voy a buscar los zumos. Pero el zumo nunca te va a quitar la sed. Pero en un momento que yo estoy bebiendo, digo, uy, pues mira, al menos sobrevivo. Pero que va, sigues sintiendo sed. Por eso sigues ahí, ¿no? Y aquellas personas que llenan, que si con el cuerpo, poniéndose fuerte, las personas que están ahí en el gimnasio, ahí están, llenando un vacío que hay en su alma. El que tiene un vacío emocional, comprando, limpiando su coche, preparando su casa y mira su casa y eso le produce bienestar. Al final, cada persona, como tú no te llenes en el Señor, vas a buscar un pozo, vas a buscar un charco y ahí te va a tener, ¿no? Entonces, volviendo a la respuesta de lo que está diciendo Antonio, que es muy interesante. ¿Qué le pasa a un creyente que no bebe del Señor? Vas a beber de otra cosa. Esto todos los creyentes. Como tú no bebas del Señor, vas a beber y tu alegría está en llegar temprano y sentarte y ver el partido desde el principio. ¿No os ha pasado? Digo, el fútbol en mi caso, en otro caso, ¿no? El martes, el partidito de pádel y esa es mi alegría, y como no lo tenga, al final mi corazón me está mostrando dónde yo estoy bebiendo. Y cuando no tengo eso me enfado. Y cuando no puedo conseguir ese agua, estoy inquieto. Otros beben del trabajo y ponen su identidad en el trabajo. El trabajo, el dinero, el sentirme realizado, ¿no? Entonces, lo importante es que nosotros analicemos dónde estamos bebiendo. Si en los pozos de este mundo o en el manantial. Ahí está Juan capítulo 4, ¿no? La mujer samaritana que iba ahí día tras día con el cántaro, y ese pasaje es precioso porque es una ilustración de cómo está el ser humano. Ahí, prisionero de los pozos, con sus cántaros, todos los días a la hora sexta, tengo que venir aquí. Y el Señor le dice, si tú supieras quién es el que está hablando contigo, te llevabas el pozo en el pecho. Así termina la historia, que dice que la mujer dejó el cántaro, se olvidó del cántaro. Me encanta ese versículo que termina y dice, y dejó su cántaro.
La que iba por agua se olvidó del agua. Y mucha gente no ve la necesidad de Dios porque está supliendo su vacío con ese pozo, ¿no? Ahora lo que ha pasado, por ejemplo, en la pandemia ha sido muy interesante, pero mucha gente ha perdido sus pozos y el tiempo que hemos estado confinados en casa han empezado a tener ansiedades, conflictos, porque dice, bueno, lo que me llenaba a mí y ahora aquí en casa no lo encuentro, ¿no? En el caso de que tu pozo esté fuera. Pero ¿qué pasa? Que la gente se ha metido en la casa y lo que ha hecho ha sido empacharse de redes sociales, de series, tratando de llenar eso. Pero qué bueno que nosotros en medio de una pandemia el pozo está con nosotros, el pozo está dentro de nosotros, ¿no? Yo recuerdo cuando hicimos el viaje misionero a Israel, estuvimos en el Museo del Holocausto. Allí en Israel está el más grande del mundo. Y eso es impresionante. No sé si habéis podido estar o si habéis visto vídeos en internet, pero es impresionante cuando entras allí, la de cosas que hay. Pero lo que más me impresionó fue una sala muy grande, que había una vitrina, y los judíos en el campo de concentración llevaban escrito de manera oculta trozos de la Biblia. Entonces se veía una plantilla del zapato y claro, tenían el zapato y por la noche, cuando ya estaban en las habitaciones, las salas donde lo tenían, se quitaban, le daban la vuelta a la plantilla y ahí tenían escrito un trocito de un salmo, algo del Pentateuco, otros tenían dentro de los bolsos cosidos, dentro de la ropa y lo tenían ahí puesto, ¿no? Y nos hablaba el guía lo que es para el judío la palabra de Dios, ¿no? En medio de esa situación, lo que era para ellos leer algo de la palabra, ¿no? Y me venía a la mente cuando te escuchaba, ¿no? Que a nosotros nos pueden quitar todo, pero por eso es también tan importante, y lo decimos muchas veces, memorizar la palabra de Dios, aprender la palabra de Dios, tenerla ahí. Yo recuerdo en la antigua iglesia que estábamos, había una mujer que falleció con cerca de 100 años, y ella cuando yo iba a visitarla, ella ya no leía, los ojos ya los tenía apagados, Pilar, pero ella sabía de memoria capítulos y capítulos. Y entonces ella en su mecedora se ponía a recitar Primera de Pedro, bendito sea el Dios y Padre que nos hizo renacer para una herencia incorruptible y inmarcesible. Y ella diciéndolo se venía arriba, ¿no? Cuando hemos ido a ver a Fernando y empieza ahí, coge carrerilla y mientras él lo lee como que está recordando la palabra. Entonces es muy importante, hermano, es muy importante tener la palabra, utilizarla, disfrutar de los medios que tenemos. Así que vamos a seguir. Dice, el efecto del crecimiento. Cada uno de nosotros tenemos contacto con muchas personas en cuyas vidas podemos influir si crecemos. Todos los que estamos aquí, y creo que más adelante hablaremos de esto, ¿no? De la influencia que tenemos sobre otras personas, sobre mis hijos, sobre mis vecinos, sobre mis compañeros de trabajo, sobre los jovencitos de la iglesia, y yo solo los voy a influenciar para bien, si yo crezco. Si no crezco, pues nadie va a poner su mirada en mí, o voy a ser un mal ejemplo, ¿no? Entonces, la importancia que es también crecer pensando en otros, no pensando solo en mí, en el Señor, sino que es que cuando yo crezco, yo soy de bendición para otros. Si deseamos ser hombres maduros, nuestra primera prioridad debe ser desarrollar una estrecha relación con Dios. Y terminamos con estas dos partes que decía el libro. Aquellos que somos o los que seréis, ¿no? ¿Cómo puedo ser un buen marido? Un buen marido no es solamente atendiendo a tu esposa, siendo detallista, que todo eso también, por supuesto, pero a través del tiempo que dedique a Dios y a su palabra, encontrará las respuestas para cada aspecto que necesita conocer sobre amar y cuidar de su esposa. Si tú quieres ser un buen esposo, tú tienes que conocer la palabra, para que tú sepas cómo tienes que hablarle a tu esposa. Dice la Biblia, el listón a nosotros es, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Entonces, cuidado cuando nosotros somos personas autoritarias, cuando le decimos a nuestra esposa esto sí, esto no, y se lo decimos de una manera brusca, cuando nosotros tenemos que saber cómo tratar a nuestras esposas por medio de la palabra, ¿no? Así que si quieres ser un buen marido, apégate a la palabra. Y si quieres ser un buen padre, entonces cultive una amistad con Dios, dependa de su palabra para obtener la sabiduría que necesitamos para educar a nuestros hijos. Si queremos ser buenos padres, también tenemos que ir a la palabra de Dios. Nosotros estudiamos y lo tenemos ahí en la página web. Hay recursos muy buenos, pero en la parte de estudios hay un material de Sugel Michelén, este pastor de la República Dominicana,
que se llama Moldeando el carácter de nuestros hijos. Yo creo que, bueno, todo padre, todo creyente debería escuchar esos audios. Son 36 mensajes. Pero son 36 mensajes que eso es, eso es oro. Porque lo que ofrece en esas 36 enseñanzas son principios, todos sacados del libro de Proverbios. Sabéis que Proverbios es un libro muy rico en sabiduría. Y en esos 36 audios, él trata cosas como cómo enseñarle a tu hijo dominio propio sobre las emociones. Cómo enseñarle a los niños a controlar sus emociones. Cómo enseñarle a comer. Te habla cómo tener dominio propio sobre la comida. No que la comida se enseñoree de ti. ¿Cuántos de nosotros nos ponen la comida y al final el vacío que tengo de Dios lo trato de llenar por medio de un sabor? Cómo enseñarle a tus hijos la espiritualidad, cómo enseñarle la honra al padre y a la madre, cómo enseñarle sexualidad a tus hijos, cómo enseñarle cómo tienen que cuidar sus cuerpos. 36 audios para saber cómo ser un buen padre a la luz de la palabra, cómo disciplinar, cómo utilizar la vara de la corrección. Bueno, impresionante, de verdad que ese material os lo recomiendo, y aquellos que estamos todavía en época de crianza, es un material muy, muy bueno para trabajarlo. Y ahora, hermanos, si os parece, para terminar, vamos a hacer la segunda y última dinámica. Ahora vamos a hacer los grupos, pero vamos a intentar estar con hermanos diferentes, ¿vale? Estamos con hermanos diferentes y dejamos otra vez 15-20 minutos y respondemos solo a estas 3 preguntas. Y ahora sí, al terminar, tenemos un momento de oración y ya terminamos aquí la tarde de hoy, ¿vale? Las 3 preguntas son más sencillas que el otro grupo. Entonces, ¿cuál es tu libro y versículo preferido de la Biblia? Por conocernos, por seguir hablando entre nosotros, por saber unos de otros. Si tuvieras que quedarte con un solo libro en una isla desierta, ¿cuál te llevarías de la Biblia? ¿Levítico? No creo, ¿no? O sí, a lo mejor dice uno, pues mira, sí, Levítico. Un solo libro de la Biblia, ¿cuál te quedaría? Y si puedes, comparte ahí tu versículo preferido, un versículo que te lo sabes casi de memoria, o un versículo que a ti te ha ayudado en momentos de tu vida, ¿vale? Segundo, ¿estás estudiando algún material de la Biblia, algún libro de la Biblia o algún material, otro libro que esté siendo de bendición para ti? Compártelo. Pues mira, estoy estudiando este libro de cambios profundos y Dios está haciendo esto. O estoy estudiando este libro de los hombres, o estoy estudiando siervos para su gloria, o estoy estudiando qué estabas esperando, ¿no? Aquí hay un montón de libros en la iglesia, estamos estudiando un montón de libros, ¿no? Pero, ¿qué libro o qué libro de la Biblia estás trabajando si alguien está trabajando algo? Si no estás trabajando algo, pues eso es algo que te puedes proponer hoy. Mira, pues me voy a pillar un buen libro, voy a leer sobre este tema, o voy a empezar a leer los evangelios. Y eso es la tercera pregunta. Piensa en algo práctico que puedas hacer para crecer en tu conocimiento de la palabra. Si venimos aquí, escuchamos 2 horas y no cambiamos, hermano, esta reunión no ha valido para nada. Hemos venido aquí, nos ha gustado o no, nos ha emocionado o no, pero si yo ahora, al terminar esto, yo no le pongo algo práctico a mi vida, entonces ¿para qué hemos venido? Entonces la tercera es muy importante. Hablamos en grupito. ¿Qué cosa práctica puedo hacer después de esta reunión? Pues mira, yo me voy a comprometer a tener mis devocionales, que no los estoy teniendo. Me voy a comprometer, lo que dijiste antes, voy a buscar un hermano con el que pueda estudiar la palabra juntos. Mira, me voy a comprometer a escuchar la Biblia en audio, o a tratar de escuchar entre semanas predicaciones, o me voy a comprar un libro. Pero pensemos en algo que nos ayude a seguir creciendo, porque como dijimos al principio, se puede crecer mucho más del punto en el que nos encontramos ahora. Así que para crecer tenemos que trabajar alguna dinámica. Lo dejamos aquí, nos dividimos otra vez en grupos de 5, intentemos mezclarnos, ¿vale? Estamos ubicados, pero no estemos otra vez los 5 para charlar unos con otros. Dejo aquí las preguntas y en 15-20 minutos terminamos, y terminamos sí orando. En el grupo no hace falta que oremos todos, pero si alguien quiere orar, pues mira, Señor, ayúdame, yo he puesto aquí algunos motivos de oración, ¿no? Pedirle al Señor que nos ayude a tener más sed de su palabra. Pedirle al Señor que nos ayude a ser perseverantes en las decisiones que tomemos, porque somos muy débiles. O lo tercero, pues pedirle al Señor, como hemos visto al final, que nos ayude a ser mejores maridos, mejores padres, mejores hijos, ¿vale? Así que terminamos ahí orando.